Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Responden, dicen que eres el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres un profeta. Pero otra vez... El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Tomando la palabra, Pedro le dijo: tú eres el Mesías. Y él les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto. Y empezó a instruirlos. Les decía: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y, mirando a los discípulos, increpó a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse. Como ustedes saben, estamos en el domingo 24 del tiempo ordinario, de este camino que venimos haciendo con Jesús en este tiempo ordinario, siguiendo todo lo que es su camino con los discípulos, y lo estamos haciendo este año a través del Evangelio de San Marcos. Domingo 24 de los 34 domingos que tenemos. Es decir, en 10 domingos estaremos terminando el año litúrgico. Venimos haciendo este caminar. Acordémonos hace 15 días cuando Jesús, después de haber elegido a sus discípulos, luego lo critican diciendo: tus discípulos comen con manos impuras. Y Jesús, que empieza a decir: hay que tener una mentalidad nueva para poder aceptar a Dios. Y la impureza sale del corazón, no de las cosas externas. Hace 15 días, ¿de acuerdo? Y luego hace 8 días, pues era, bueno, ¿y por qué Él tiene la autoridad para decir que se purifique el corazón y que no importa lo externo en cuanto a la pureza ante Dios? Porque nos volvemos impuros es cuando dejamos que el mal tome
dominio de nosotros. ¿Por qué Él lo hace? Entonces hace 8 días nos decía, porque Él también tiene el poder sobre todo. Entonces sanaba a un sordo mudo, para decir, solo el Señor puede abrir los oídos al sordo y hacer hablar la lengua del mudo. Y estaba ya dentro de las profecías, así será el Mesías. Y entonces ya la gente pone sus ojos sobre Jesús, no como un curandero, sino como el Mesías. Este hombre tiene un poder especial. Todos estaban admirados de la fuerza que salía de él. Hoy, entonces San Marcos, que nos lleva en este recorrido con los discípulos, nos relata cómo Jesús pregunta a los discípulos si ellos entienden lo que es un Mesías. Y para poder entender lo que es el Mesías, tienen que poner sus ojos sobre Jesús. Entonces la primera pregunta que Él les va a hacer es, bueno, ¿y qué dice la gente de mí? Entonces lo primero es la idea que hay de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Por qué la gente está buscando a Jesús? Entonces ellos dicen, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista. Está esta idea de que de pronto el espíritu de Juan el Bautista es el que se metió en Jesús y entonces que él es como una reencarnación de Juan el Bautista. O que tal vez es una reencarnación de Elías o de alguno de los profetas, porque está haciendo obras que son muy especiales. Pero lo refieren a otros. Es decir, para ellos, para la gente a nivel externo, en lo que los discípulos van escuchando, no hay una referencia clara a que Jesús sea un salvador del ser humano, sino es un hombre que hace obras buenas y obras de Dios. Pero el Mesías tiene que ser Dios con nosotros. El Mesías tiene que ser el puente entre Dios y la humanidad. El Mesías es aquel que asume los pecados del mundo para poder llevarnos a una relación nueva con el Padre Celestial. Ese es el Mesías. Por tanto, Jesús les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro toma la palabra para decir, tú eres el Mesías. Es decir, este Pedro está lleno del Espíritu Santo. Jesús en otro de los evangelios le va a decir, tú dices esto no por cuenta propia, sino porque el Padre Celestial te lo ha revelado. Entonces se necesita la revelación del Espíritu para que se entienda verdaderamente Jesús es Dios, no es un hombre cualquiera, no es un hombre común y corriente, no es simplemente alguien que trae una palabra sabia, no es un charlatán, no es un hombre curandero, no es un hombre que busca establecerse como rey en esta tierra, no. Él es Dios con nosotros. Al decir Mesías quiere decir Dios con el hombre. Y Mesías quiere decir Salvador, el que viene a unir a Dios y al hombre. El que viene a acabar con ese abismo que hay entre Dios y el hombre, dado por el pecado. Y entonces el perdón que Jesús va a ganar para la humanidad es el perdón que permite nuevamente la unidad con Dios Todopoderoso.
Entender que Él nos lleva hacia el Padre Celestial. Solo Jesús podrá llevarnos hacia el Padre Celestial. Ese es el Mesías. Pero entonces Jesús va a señalar cuál es el camino del Mesías, porque eso ya estaba dicho desde antiguo. Y lo hemos escuchado hoy en la primera lectura, la profecía que habla de cómo el Mesías no es un rey que va a llegar aquí para decir yo soy Dios y mando todo y con esta vara mágica yo voy a arreglar todas las cosas. No, ese Mesías viene en carne humana. Ese Mesías va a tener que padecer los mismos dolores de la humanidad. Ese Mesías va a pasar por las persecuciones que pasan los seres humanos. Ese Mesías va a sentir la tristeza y la aflicción que siente el ser humano. Ese Mesías va a ser despreciado. Ese Mesías va a ser llevado a la muerte. Esto decía la profecía. Entonces, a nadie le gusta un rey así. ¿Cómo así? Que sí vamos a tener un rey que viene, pero ese es un rey que va a pasar por muchas dificultades y que va incluso a morir. En todas las películas lo que sale es que el protagonista siempre se libra y sale victorioso y mata y se libra de todos. Pero aquí estaban diciendo, no, pero es que, y este rey va a morir, él va a morir. Pero luego Jesús va a señalar, mi camino como Mesías es este, padecer mucho, porque él va a llegar a Jerusalén y va a sufrir toda la persecución, que es una persecución de Satanás, a través de la jerarquía judía, de los sacerdotes, de los escribas, de los fariseos, que están planeando la muerte de Jesús. Y esa pasión, pues que nosotros la vivimos en el Vía Crucis, la vivimos el Viernes Santo, la vivimos en todo este camino que va haciendo, es una pasión dolorosa y Jesús está hablando de esto. Este Mesías va a tener que ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y ser ejecutado. Está hablando de su muerte en cruz, está hablando de que él va a morir. Es el Mesías que muere, es el Mesías que da la vida, es el Mesías que pasa a través de la muerte. Entonces estos discípulos van siguiendo a Jesús muy felices, muy contentos, diciendo qué obras tan grandes las que hace Jesús, multiplica los panes, devuelve la vista a los ciegos, hace oír a los sordos, hace hablar a los mudos. Este Jesús, a quien toda esta gente sigue, que expulsa el demonio de los poseídos, este Jesús es para ser rey. Y de repente les dice, no, es que yo voy a morir, a mí me van a llevar a Jerusalén y allá me van a matar. Y no voy a ser aquí en la tierra, como ustedes creen, el gran rey. Pero Jesús también está señalando cuál es su victoria. La victoria es vencer a la propia muerte. El Mesías viene para vencer la muerte. A eso viene el Mesías. No para no morir en esta tierra. Porque para nosotros es tan triste morir en esta tierra que ninguno nos preparamos para eso y nos da tanta aflicción ante la muerte que mejor no pensamos en la muerte. Pero Jesús dice, y yo he venido para vencer la muerte. Por eso el Mesías al tercer día resucita de entre los muertos. Al tercer día resucitaré. Ellos como que no creen eso. Los discípulos dicen, bueno, nos está diciendo que va a morir, pero ¿quién realmente nos garantiza que Él va a resucitar? Tal vez es una manera de hablar de Él, pero lo que sí está diciendo es que lo van a matar. Y sí lo estamos como viendo que hay persecución. Entonces Pedro se lo lleva aparte y le dice, Señor, venga para acá. Si vamos a ir a Jerusalén y a usted lo van a matar, ¿para qué vamos a Jerusalén?
Si usted ya sabe que lo van a matar, pues vámonos para otro lado, escapémonos, huyamos de esta muerte. Y entonces es cuando Jesús dice, increpa a Pedro y le dice, apártate de mí, Satanás, tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces aquí viene algo que nosotros debemos reconocer. Una cosa es el plan humano, los planes que nosotros tenemos, y otra cosa son los planes de Dios. Y a veces se nos dificulta mucho entender los planes de Dios en nuestra vida. Viene una muerte, viene una enfermedad, viene una crisis que tenemos, vienen dificultades. Y a veces nos es tan difícil entender qué es lo que Dios nos quiere decir detrás de todo esto, y entender que si nos mantenemos firmes en la fe y en Cristo, que es el Mesías, finalmente saldremos adelante. Entonces muchas veces ante las dificultades es cuando la fe sucumbe, es cuando nuestra fe realmente, a veces decimos, perdí la fe, porque yo esperaba que Dios me protegiera de este mal, que no me viniera esta enfermedad, que no se muriera tal persona de mi familia, que no nos llegara a la casa tal desgracia. Y entonces, ¿dónde está Dios? Como a Pedro se nos dificulta, Señor, no, esto no lo podemos tolerar. Quítanos eso, Señor, sufrimientos, dolores, todo esto no lo podemos soportar. Y se nos olvida su palabra, yo resucitaré al tercer día. La obra grande del Mesías es resucitar al tercer día. Y ahí es donde está la fe. Ahí es donde tiene que estar tu fe y la mía, en la resurrección, en la vida nueva, en que Jesús no solamente nos enseña palabras, en que Jesús no solamente nos da sabiduría, en que no solamente Jesús nos ha dejado unas enseñanzas, sino que Él es capaz de transformar nuestra vida. Donde está la muerte, Él pone la vida. Donde está el dolor, Él pone el consuelo. Donde está la desgracia, Él puede llegar a abrazarnos. Creer en este Mesías que va mucho más allá de la desgracia y de la muerte. Creer en este Mesías que tiene una victoria por sobre todo. Porque este mundo es pasajero, pero Él nos ofrece el mundo nuevo, el mundo de una vida que no acaba, el mundo de una vida que es distinta. Y esto hará entonces que nuestra fe se mueva en obras, como lo dice el apóstol Santiago. Entonces, si nosotros creemos realmente en Cristo, en su victoria sobre la muerte, en cómo Él sale adelante, pues nosotros estaremos actuando de una manera que mostraremos a través de nuestras buenas obras la fe en Él. Eso es. Si tenemos fe en Él, hacemos buenas obras. Hoy Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras. Es decir, de nada me sirve rezar si no hago el bien. De nada me sirve hacer muchas novenas y rosarios si no le hago el bien a los demás. Se necesita tener buenas obras. Se necesita hacer el bien para mostrar que de verdad yo estoy confiando en el Mesías. Estoy confiando en el Dios de la vida. Estoy confiando que Cristo va a la muerte, pero que Él resucita y se hace presente en medio de nosotros. Por eso Jesús nos invita a tomar nuestra cruz y a seguirle a Él. Nos invita a que confiemos cada día en la resurrección, que tú puedes levantarte, que tú puedes ser mejor, que no todo está acabado en tu vida, que el Mesías todo lo puede, que aunque venga el dolor, la muerte, la desesperación en algunos momentos de tu vida, la luz de la resurrección está por encima de todo. Y si tú estás con Jesús, vendrá a ti la vida, la luz, la resurrección. Nunca nada está terminado. No te des por muerto antes de tiempo. Cristo el Señor es el que da la vida. Por tanto, siempre levántate, porque Él te ofrece siempre la resurrección y la vida. Amén, amén y amén. Eres nuestro Señor.
vida plena nos has dado, ¿a quién más podremos ir?